A la campaña electoral le quedan 18 días. Los recorridos por el país se intensifican y los candidatos a la presidencia tejen sus promesas. Pero ¿se han creado espacios para el debate de los problemas más apremiantes del Ecuador? En 3 semanas más, los ecuatorianos iremos a las urnas, por lo que a los presidenciables les queda poco tiempo para convencernos. Sus ofertas de campaña brotan de todas partes y las hay para todos los gustos. Por eso, en el programa de hoy, vamos a ver si los candidatos, que ahora están en franca lida electoral, nos están hablando de los problemas políticamente correctos que tiene que afrontar el Ecuador. Hoy están con nosotros el general Osvaldo Jarrín, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex ministro de Defensa. Iván Lucero, sacerdote jesuita nacido en Manabí. Tiene estudios en Cambridge y Salamanca. Es párroco de la parroquia La Dolorosa en Quito. También nos acompaña Richard Martínez, economista, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y de Producción. Carlos Larreategui, rector de la Universidad de las Américas, exdiputado y ex ministro de Estado. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Hoy quiero hacer un primer balance de cómo va la campaña electoral a escasos 18 días de que esta concluya. ¿Los candidatos están hablando de los temas que realmente importan al país? ¿Hay claridad en su mensaje o es que la propaganda y el marketing político nos están desviando de los temas fundamentales? Para despejar estas dudas, hoy cuento con un panel de primera línea, pues vamos a tomar el pulso de la campaña desde la visión de la Iglesia, los sectores empresariales, la universidad y los militares. Antes, veamos este primer reportaje preparado por Claudia Roura. Las horas parecen ser más cortas cuando un político está en campaña electoral. Recorridos por el país, concentraciones masivas, entrevistas en los medios de comunicación. En estos espacios, así como en sus cuñas publicitarias, los aspirantes a la presidencia de la República hacen sus ofertas de cambio. El cambio verdadero también es para ellos, para todos. De esa manera podrás abrir tus alas y alcanzar el cielo. El empleo, la reforma política y la crisis económica son los temas importantes en sus discursos. ¿Pero están llegando con fuerza al electorado? El 6 de enero, los obispos del Ecuador difundieron una carta pastoral en la que pedían a los ciudadanos estudiar los programas y las mejores respuestas a las necesidades del país, pero también los principios morales, comportamientos democráticos y éticos de los candidatos que eviten tendencias populistas y liderazgos personalistas. La Carta de los Obispos hace votos por la independencia de la justicia, la separación de poderes y la iniciativa privada como mecanismo para la creación de la riqueza. El respeto por la vida desde su concepción, el concepto de familia y la libertad de expresión también están en el mensaje, así como la necesidad de un ejercicio honesto del poder. 2 días después, el Comité Empresarial Ecuatoriano publicó un remitido de prensa donde señala que en pocas semanas acudiremos a las urnas para elegir un nuevo gobierno, con el que esperamos construir un país con mayores oportunidades y superar un entorno de confrontación que ha mermado sistemáticamente la consolidación de un nuevo rumbo para el bien del Ecuador. Los empresarios piden la generación de empleo sostenible, certezas y estabilidad en materia tributaria y financiera, así como la redefinición del papel del Estado como motor de la economía. Muchos de estos temas están en la agenda de los candidatos presidenciales, aunque sin un análisis a profundidad. ¿Esta es una campaña con ideas? La Iglesia decide pronunciarse prácticamente en el inicio de la campaña electoral. Padre Lucero, ¿por qué toma esa decisión? Muchas gracias, Carlos, por la deferencia, por la invitación. Gracias también por compartir esta mesa con todos ustedes. La Iglesia toma la decisión de escribir la carta pastoral Convocados a Caminar Juntos el 6 de enero, el día de la Epifanía del Señor. Lo hace por, yo creo, 2 o 3 razones primordiales. En primer lugar, para que la gente sepa, los electores, por dónde deben ellos reflexionar el voto tan importante en estos momentos. Y en segundo lugar, también es un llamado para los posibles elegidos por el pueblo, ¿verdad? Para que tomen conciencia de la gran responsabilidad que tienen ante la ciudadanía. De ninguna manera,
es el afán de la Iglesia incidir en uno u otro candidato, de ninguna manera. Yo invito realmente a todos los políticos, a todas las personas, a que lean la carta. La carta es breve, la carta está muy bien escrita, tiene realmente corazón, tiene realmente pensamiento. Lo que busca es que la gente, repito, todo el país, en la próxima jornada electoral, realmente sepamos lo que tenemos que hacer, elegir bien por nuestro país. Dos puntualizaciones nada más. Ustedes, la Iglesia habla de o hace una especie de inferencia, católicos, ciudadanía, como un hilo conductor. Una primera cosa. La segunda cosa es, ¿por qué cuando la Iglesia, que normalmente habla de temas de pobreza, de igualdad social, que son los que le competen, en esta carta hace énfasis en temas importantes como la política, el populismo, las libertades, la democracia? Yo aquí vengo también como ciudadano, No perdamos de vista que los católicos, los sacerdotes, los obispos religiosos, en primer lugar somos ciudadanos. Yo soy sacerdote jesuita, yo soy párroco, también soy ciudadano, ¿verdad? De tal manera que es un llamado a que la gente tome conciencia, todos nosotros, de tal forma que la Iglesia también tiene derecho a hablar. Digo esto porque también ha habido voces, ¿verdad? He escuchado, he leído gente que dice, no, la Iglesia está haciendo política. La Iglesia tiene que hacer política. Yo he escuchado incluso personas que dicen, ¿verdad? Y ponen como ejemplo a grandes obispos de El Salvador, de Brasil, Monseñor Romero, Monseñor Cámara, Monseñor Casaldáliga. Estos obispos que son puestos como ejemplo son realmente obispos que en sus países fueron acusados de ser políticos. Ahora, a la Iglesia en Ecuador se le acusa de ser política y eso ya está malo, ¿verdad? En segundo lugar, muy breve, Pablo. Sí, la Iglesia tiene un compromiso social muy fuerte. Quizá más adelante, Carlos, habrá la oportunidad de compartir lo que la Iglesia está haciendo. Obviamente que estamos muy preocupados por muchas situaciones de pobreza, de abandono, de exclusión, de corrupción, etc. Y vuelvo a reiterarlo, con todo cariño, con todo respeto, la Iglesia tiene que hablar. Economista Martínez, pocos días después, el Comité Empresarial Ecuatoriano también hace un comunicado al país. Y muchos de los temas que ustedes topan, este comunicado de 6 puntos más o menos, están como en la agenda de los candidatos. Yo creo que, visto desde un punto del tiempo nuevo que tenemos que vivir, los candidatos tienen una gran responsabilidad de construir un horizonte distinto para los ecuatorianos. Y allí es donde nosotros sentimos una responsabilidad también de marcar la pauta, al igual que lo ha hecho la Iglesia en este caso, de por dónde están los temas prioritarios para reconstruir el país. El país está viviendo una circunstancia compleja, económica, social e institucional. Y nos parece que ese comunicado trata de converger en varios temas coyunturales, pero también estructurales. Coyunturales porque sí es referencia a temas como el de la banca, por ejemplo, pero también estructurales e institucionales como el de la corrupción y como el rol mismo del Estado. De alguna u otra manera nosotros vemos que esto sí está recogido en los distintos planes de gobierno, pero evidentemente tenemos diferentes puntos de vista con los cómo. ¿Qué faltaría? Mire, yo creo que falta definir con exactitud cómo se van a hacer las cosas, porque por la voluntad creo que los candidatos hacen su trabajo de recaudar la mayor cantidad de votos, esa es su labor en este momento, pero también la ciudadanía, los cuerpos colegiados, las organizaciones de la sociedad civil, demandamos más claridad en los cómo. O sea, por ejemplo, faltaría como un poco de unidad sintáctica, incluso unidad temática sobre reforma tributaria, por ejemplo, cómo manejar una reforma tributaria coherente, tema del papel de la empresa privada. Mire, en el caso del rol del Estado, y aquí sí tenemos un choque de visiones, si usted quiere. ¿Queremos un Estado sobreregulador, un Estado que tenga una excesiva presencia en economía, o queremos darle más libertad al individuo para que sea capaz de crear y en esa libertad poder generar empleos? 9 de cada 10 empleos de los ecuatorianos están vinculados a la actividad privada, pero también 6 de cada 10 empleos son empleos informales o subempleos. Y de esa manera nosotros creemos que hay que generar un entorno y un ambiente propicio, más allá de lo que erradamente se cree que es generar más incentivos. Lo que nosotros propendemos es que no haya más desincentivos. Es una visión distinta, porque no estamos solamente para pedir al gobierno, no es la visión del sector empresarial, sino para proponer y garantizar una prosperidad compartida. General Jarrín, ¿cuál es su primera impresión que tiene de esta etapa de la campaña electoral, de esta primera mitad? Yo creo que en esta primera etapa
se está refiriendo todo el mundo exclusivamente a las consecuencias, pero no se están analizando las causas del fenómeno que se está viviendo. Esencialmente dos principios fundamentales. El primero, la identificación con el socialismo del siglo XXI, que es la parte ideológica. Y en segundo lugar, darnos cuenta de cómo en la época actual los grupos subversivos y guerrilleros ya no necesitan tomarse el poder para realizar grandes cambios. Estos son los dos grandes principios que mueven al programa nacional. De ahí se explica un liderazgo autoritario, cambio de los valores sociales, destrucción de las instituciones. Y coincido con Richard cuando habla de administración. Hay una sobredimensión del Estado. Autores llaman esto el retorno al Estado. Se cree que todo debe hacer el Estado y la consecuencia es crisis económica y corrupción. Su punto de vista sobre el papel de los guerrilleros, no lo entendí muy bien. ¿Qué es lo que usted pretende Henry decir Holloway ahí? habla de que los cambios en el mundo, en su obra, dice, los cambios en el mundo ya no necesitan tomarse el poder para realizar esos cambios. Y la respuesta está en Colombia. ¿Por qué se van las FARC a un proceso de negociación? Evidentemente fue efectivo el Plan Colombia, pero por sobre todo su filosofía, con el plan castrista continental, es llegar al poder sin necesidad de combatir. Es decir, las FARC van caminando hacia esta ruta, hacer política y tomarse el poder. Exactamente, la forma como ponen énfasis en lo político quita espacio para la lucha militar. ¿Y en Ecuador? En Ecuador se toma eso. Por esa razón, el ABC, que está con el gobierno, trata de aplicar esa misma política y esa ideología, esa filosofía, para irse contra las Fuerzas Armadas, en esa provocación incesante. ¿Y de eso no están hablando los candidatos general? No han topado de las Fuerzas Armadas en sí, sí toparon los temas de seguridad y lo han hecho muy bien en cuanto al campo de, por ejemplo, del narcotráfico y de la seguridad ciudadana. Pero eso no es seguridad nacional, que es lo que toca y es lo que hace falta. Perfecto. Carlos Larreategui, hubiéramos también esperado quizás como en momentos anteriores, en épocas anteriores, que la universidad también tenga un pronunciamiento consolidado de gremio, de grupo, de sector. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cómo mira la universidad lo que está pasando en la campaña electoral? Y no sé si eso también es consecuencia de los golpes, de la crisis, de las transformaciones que para el gobierno han sido positivas que ha tenido la universidad de la educación superior. Al igual que muchos otros sectores, la universidad desafortunadamente perdió su sentido crítico y perdió su brújula. Muchos sectores desafortunadamente se allanaron a los abusos, a las arbitrariedades del poder en medio de una situación económica bastante próspera que quizá dopó las conciencias y las mentes de los ecuatorianos. Creo que esto se aplica, y con mucho respeto, a los empresarios, se aplica también a la Iglesia Católica, que en una primera época básicamente perdieron el sentido de criticidad frente a un gobierno que pues arbitrariamente comenzó a tomar todos los poderes del Estado y a doblegar a los individuos. La universidad está absolutamente doblegada. Tenemos, por ejemplo, la Asamblea Universitaria, que es simplemente un instrumento del gobierno, dirigido por el rector del ESPOL. Y entonces, este es un tema bastante complicado porque siempre he dicho, el gobierno, dentro de su proyecto, y avalo lo que dice Osvaldo, buscaba sobre todo controlar el pensamiento a través de dos leyes fundamentales, comunicación y educación, y lo logró. Entonces, hay necesidad de reestructurar todo esto. Los candidatos, quizá por la limitación de la campaña, por el formato de la campaña, no han podido profundizar en estos aspectos, ¿no? La campaña es muy de marketing político, muy ligera, muy superficial, pero la verdad es que estamos en un momento crucial. El país está quebrado económica y moralmente, estamos en cerca del abismo, y es literal, no estoy haciendo una hipérbole. Y la verdad es que esta es una elección muy diferente a las otras, es una elección en donde nos jugamos realmente en todo el sentido de la palabra el futuro de este país. O seguimos con este modelo correísta que nos está llevando al barranco, estamos muy cerca, todos sabemos que la economía resiste con respiración artificial, o realmente vamos a un nuevo modelo. Pero el nuevo modelo no solamente es elegir un presidente, y por eso es tan importante que los candidatos generen una plataforma para desmontar este monstruo correísta que está enquistado en la Constitución, en las leyes. Poco ganaremos simplemente con un cambio de presidente si no desmantelamos ese modelo perverso realmente que está asfixiando al Ecuador. Bien, nosotros nos vamos a un primer corte comercial. Siguen Políticamente Correcto para continuar en este debate. Al volver revisaremos 4 temas importantes que el próximo gobierno tendrá que enfrentar. ¿De qué se trata? Se lo contamos después del corte.
Siga este debate en Twitter, @políticacorrecta. Un nuevo gobierno está por llegar y hay temas tensos que quedan por resolver. Los consensos y una visión política de largo plazo son fundamentales. Veamos la siguiente nota. 4 temas que heredará el próximo gobierno. 1. La criminalización de la protesta social. Según la CONAIE, solo en el 2015, el Estado instauró 18 procesos penales en contra de 122 activistas durante manifestaciones. 2. La pugna entre el gobierno y los militares. La polémica con el ISFA y los terrenos del Parque Samanes, así como la nueva ley de seguridad social, enfrentó al gobierno con la cúpula militar. 3. La independencia de la justicia. Según el Colegio de Abogados de Pichincha, solo el 9,3% de sus agremiados cree que la justicia es independiente del gobierno. En cambio, la Judicatura cree que los niveles de confianza superan el 60%. 4. El concurso de adjudicación de frecuencias de radio y televisión. La fase final del proceso para 1.476 frecuencias está en manos del Consejo de Regulación de la Comunicación. Seamos puntuales, General Jarrín. ¿Cómo solucionar el conflicto del gobierno que existe actualmente con la cúpula militar, con los estamentos militares? Parecería que todo va a cambiar cuando hay un nuevo presidente y haya otro ministro de Defensa. El tema no se encuentra exclusivamente en una ley inadecuada que se haya pronunciado, sino que no se están considerando las fases que se está viviendo con este gobierno. En primer lugar, hay una desarticulación de las Fuerzas Armadas que se basa en el irrespeto a las leyes que tiene para su funcionamiento. En segundo lugar, hay una condicionalidad, especialmente del alto mando, cuando para la convivencia lo que se trata es de ceder parte al gobierno y parte a la propia institución. Voy a poner un ejemplo concreto. Cuando se emite, por ejemplo, una directiva para que los que quieran se pasen a la nueva ley que desconoce el régimen especial. Eso es quedar bien con la tropa y es quedar con los oficiales y es quedar bien también con el gobierno. La tercera fase o etapa que se está viviendo en este continuum, podríamos decir, es la cooptación de las Fuerzas Armadas. Cuando se dice Fuerzas Armadas son el actor fundamental de la Revolución Ciudadana, se quiere conformar un partido político con las Fuerzas Armadas o que se identifiquen con ello. Pero parecería que al gobierno ya no le queda mucho tiempo para este proceso. Pero general. ya está logrando sus objetivos. Está logrando sus objetivos. Cuando, por ejemplo, establece un estado de excepción en Morona, ¿qué es lo que se dice? En primer lugar, no se nombra un representante, un directo responsable de la zona de seguridad de Morona. Y luego se politiza el tema y se llega a la autoridad militar que está controlando las operaciones como encargado de operaciones militares, dice que está apoyando el Plan Nacional de Desarrollo Minero del país. Eso es político. Pero a su vez se reúnen el ministro de Defensa, la cúpula militar, para denunciar el secuestro de estos oficiales. Eso quiere decir que dentro de todo este problema, las Fuerzas Armadas también empiezan a ser parte de esta frase cliché de la criminalización de la protesta social, en el sentido de que todo empieza a tomar como una Lo que se está haciendo es manejando inadecuadamente, porque no tenía por qué subir a 3 ministros para que traten el tema de un secuestro que es responsabilidad del comandante de la fuerza de tarea que debió ser nombrado en la zona de seguridad. Entonces un tema militar está pasando a nivel político y ninguno de los 3 lo va a solucionar. Regresará al campo militar para que se solucione. Pero ninguno de los candidatos tampoco está hablando con frontalidad sobre este tema. Porque es un tema particular, es un tema específico militar. Si se comete un grave error porque hay confrontación entre las leyes, el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Defensa con la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, artículo 35, no nombran a nadie en la zona de seguridad. Lo hicieron para Manabí y estuvo muy bien, estuvo el vicepresidente, solo que se fue de vacaciones y nunca presentó un informe. Pero en la zona de seguridad no hay nadie quien responda. ¿Pero eso quiere decir que los candidatos a la presidencia de la República deberían tomar este tema en la campaña o está bien que lo manejen con cierta distancia? Lo que deben tomar los candidatos es la responsabilidad que tienen frente al país sobre defensa nacional. Sacar una política de defensa que hasta ahora no existe en el país y eliminar ese ministerio coordinador que es absurdo. No puede ser posible que un ministerio superministro maneje 8 ministerios, haga 8 agendas. Esas 8 agendas prácticamente les transforma a defensa, a relaciones
internacionales en fantasmas, porque no hay nadie quien responda, no hacen responsabilidad de sus funciones ni de las decisiones políticas que deben tomarse. Doctor Larreategui, la política para el próximo presidente va a ser muy complicada, más allá de quién gane la presidencia y cómo quede conformada la Asamblea Nacional. Sí, sin duda, las cosas que deberá hacer el gobierno necesariamente generarán inestabilidad política y social. La situación económica del país, a la que me refería hace un momento, exige medidas dramáticas que van a tener costos sociales y económicos considerables. Es decir, que nadie piense que vamos a redirigir el país sin costos, sin dolor, sin ciertos sacrificios. Es la consecuencia de estas políticas equivocadas de estos años y eso pues generará también protestas, generará malestar y el próximo gobierno tendrá que ser tolerante, ¿no? ¿Qué pasa si se acostumbra a esta aplicación de la autoridad, del principio de fuerza, en el sentido de manejar con mucha firmeza desde la fuerza pública este tipo de manifestaciones? Yo creo que el país está resistiendo hasta ahora simplemente con la esperanza de que haya un giro y un cambio en febrero. Pero yo creo que el país está ya saturado de la coerción, saturado de la coacción, saturado de la represión y no creo que ningún gobierno esté dispuesto realmente a seguir con esas políticas. Yo veo, por ejemplo, muchísimo malestar en las Fuerzas Armadas que han sido maltratadas, han sido humilladas, han sido vejadas, pero las Fuerzas Armadas están simplemente aguardando un giro, como todos los otros sectores sociales. Pero si ese giro no se produce, me temo que hay una compresión tan fuerte. En varios sectores. En varios sectores. Fuerzas Armadas, sectores sociales, ONGs, en fin, universidades, que si ese rumbo no se corrige, en otras palabras, seguimos con este modelo, tanto económico, social, como también de criminalización, de represión y de coacción, aquí realmente se va a provocar y se va a producir una ola de violencia. Doctor Larreategui, ¿los candidatos están conscientes de esto? ¿Se nota en el discurso de campaña? ¿Es preferible que no hablen de ello? Yo pienso que se cuidan muchísimo de esto, ¿no? Porque naturalmente no es muy popular hablar de las cosas duras que tendremos que hacer como país, las medidas económicas, las medidas constitucionales y legales que deberemos asumir para realmente salir del hoyo en el que estamos, porque todo esto está muy bien maquillado. O sea, el ciudadano vive el día a día y no se da cuenta, piensa que el país es el mismo, todos seguimos en nuestros trabajos y pensamos que las circunstancias son iguales, pero no. Aquí se está produciendo realmente una situación alarmante que tendremos que resolver con energía. Perfecto. Padre Lucero, en la Carta de los Obispos hay una alerta que es importante sobre la división, por ejemplo, al sector indígena, la necesidad de que se mantengan fuertes los lazos de su organización social como tal. Y bueno, ustedes no hablan de la criminalización de la protesta social, pero a ustedes les preocupa el nivel de beligerancia, de fuerza, quizás de desdén con el cual se han tomado los problemas sociales de las calles desde el gobierno. Lo que queremos realmente es que la gente comience a dialogar, que el gobierno, los indígenas, todos construyamos un país mejor. Es verdad que tenemos que respetar las leyes, ¿verdad? Tenemos que ser muy respetuosos de ellas, pero también tenemos que ser conscientes que antes que crear leyes, también hay que crear el ambiente propicio para que esa ley se aplique. Caso contrario, ¿verdad? Son leyes impositivas o impuestas que ocasionan una reacción de la otra parte. Por eso las protestas en Morona, Santiago, por ejemplo, supuesto, que hablaba el general. Nosotros hemos pedido, los obispos de la zona del Oriente han pedido, incluso los indígenas han pedido que la iglesia medie, ¿verdad? Que la iglesia participe. ¿Por qué? Porque hay normas, repito, hay circunstancias, hay normas, leyes, etcétera, que realmente la gente siente que no se los ha tomado en cuenta. Y tienen que ser tomados en cuenta. No se puede gobernar solamente de los, llamemos así, la visión que se tiene, por ejemplo, acá en la capital, ¿verdad? Hay que ir donde la gente, conversar, respetar, la Carta lo dice claramente, ¿verdad? Las culturas, las tradiciones, la visión que de pronto es diferente a la que se tiene desde acá, ¿verdad? Pero ¿usted cree, por ejemplo, por la experiencia que usted tiene en la reconstrucción en Manabí, el pequeño grano de arena que ha hecho la parroquia La Dolorosa, la forma en la que el gobierno, las autoridades han manejado esa reconstrucción, es distinta, es ejemplar en relación con la imposición de leyes en otros sectores como el de la minería en Morona, Santiago, por ejemplo? ¿Se puede hacer un paralelismo antes de darle la palabra a Richard Martínez? Yo conozco más Manabí, obviamente. Soy manabita, he trabajado en Manabí, comenzamos el 16 de abril a medianoche, la reconstrucción, en lo que pudimos hacer como parroquia, como arquidiócesis de Quito. Claro, lo de Manabí fue una emergencia realmente, una crisis humanitaria, como lo dijo muy bien el general Jarrín, ¿verdad? Una emergencia dramática.
Ahora, yo realmente lo del Oriente no lo conozco en detalle, ¿verdad? Yo tengo amigos, personas que están en este momento dialogando, personas que quieren conversar, etc. Lo de Manabí lo conozco de primera mano, ¿verdad? La acción que ha hecho el gobierno en Manabí es una acción, pues, el gobierno dice lo que manifiesta, ¿verdad? Mucho dinero, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. Yo realmente como manabita y la tarea que hemos realizado de construir viviendas en Pedernales, ahora en San Vicente, es que es muy complejo. Yo le deseo lo mejor a este gobierno y al siguiente esta tarea, pero esto va para muchos años. Es muy La reconstrucción complicado. de Manaví de Esmeraldas es una tarea que tienen que tener en cuenta los próximos mandatarios. Es inmensa. Solamente en San Vicente, digo, estamos Realmente, trabajando sí. en San Vicente. Dios mediante, la próxima semana vamos a entregar 23 viviendas que hemos construido en San Vicente. En San Vicente hacen falta alrededor de 900 viviendas, en esa zona solamente, ¿verdad? Podemos decir lo mismo de Pedernales, lo mismo de Cojimíes, lo mismo de Canoa, por ejemplo. De tal manera que yo, como sacerdote, como miembro de una comunidad parroquial, La Dolorosa, deseo lo mejor para este gobierno y para el próximo. Ahora, que la tarea es larga, es compleja, es verdad. Economista Martínez, ustedes en su comunicado hablan de parar la confrontación, de esperar. Es como que ustedes ya esperan al próximo gobierno para restablecer quizás un diálogo empresarial con el futuro presidente. Y esta pregunta que le hago me llama la atención porque quiero tomar nota de lo que dice Carlos Larrategui hace un momento, es decir, que las medidas que se deben tomar, la forma en la que se debe resolver los problemas más acuciantes del Ecuador pueden generar espacios de confrontación y de inconformidad muy fuertes. ¿Qué es lo que ustedes pretenden manejar en ese comunicado con respecto al rol empresarial? Gracias, Carlos. Mire, creo que el enfoque del comunicado hace un diagnóstico de lo que han sido estos 10 años de confrontación que han limitado, justamente como se dice en el comunicado, el potencial creativo, emprendedor y el pronunciamiento y la libertad de expresarse de los ciudadanos. Es decir, que el sector empresarial no se mueve solamente en el límite reducido de su negocio. Hay varias cosas importantes como la transparencia, como el diálogo mismo, que se ha venido a menos. Nosotros como sector empresarial hemos sentido que el diálogo ha sido un objetivo más que un medio, un fin en sí mismo. ¿Ustedes han más que sido un medio. utilizados en algún momento por el gobierno, Richard? Creo que el gobierno ha tenido la capacidad de políticamente captar ciertos sectores donde lamentablemente ha convenido más un interés individual que un interés estructural. Creo que el gobierno ha tenido esa habilidad y creo que hay que reconstruir la tarea de llegue quien llegue, Carlos. Llegue quien llegue, sea del oficialismo o sea de la oposición, tiene que reconstruir el país en unidad. El país está dividido y no podemos salir adelante, ya lo decía el padre, no podemos sacar este país adelante en unidad. Medidas fuertes que tienen que tomarse porque la situación económica es compleja. Por ejemplo, ¿qué medidas? Mire, por ejemplo, yo creo que en el campo económico, como están las cosas, en este momento el Ecuador tiene un riesgo, al ritmo que va, de tener una parada súbita de financiamiento. El endeudamiento per se no es malo. No es malo en nuestras casas, no es malo en nuestras empresas, no es malo en la economía en general. El problema es cuando te empiezas a endeudar a una velocidad, a unas tasas y con un riesgo que llega a un momento determinado. Y para tapar más bien baches de gasto corriente que de inversión, ¿no es cierto? Y eso es evidente. Y además vinculas a una entidad que tendría que ser independiente como el Banco Central con el Ministerio de Finanzas. Ya los préstamos del Banco Central superan los 4.000 millones, están cerca de los 5.000 millones de dólares al Ministerio de Finanzas. ¿Cómo se va a pagar eso? Pero además hay una regulación que en algún momento se hizo pública que dice que las entidades del sector público pueden pagarle o el Ministerio de Finanzas puede pagarle al Banco Central con acciones de empresas públicas. Esa es plata de los ecuatorianos, claro. Y además esos créditos del Banco Central, diluye, ¿no? Claro, y además esos créditos del Banco Central ya superaron lo que corresponde a los depósitos. Sin embargo, de las vemos a candidatos públicos que hablan de empleo, de bajar impuestos con una, no sé si una ligereza sea la palabra como tal, pero con una facilidad que se le escucha crear determinado número de empleos, bajar determinado número de impuestos, garantizarnos que bajando estos impuestos va a haber más productividad. ¿Cómo se financia el Estado? ¿Ahí qué existe, Richard? ¿Hay demagogia? ¿Hay sentido común? Mire, creo que es parte de la propaganda electoral. Particularmente nosotros somos
poco partidarios, así como no nos atrevemos a decir tantos empleos se van a perder por una norma, sabemos que se va a afectar el empleo, también sabemos que es difícil estimar y cuantificar con exactitud cuál es el empleo que se va a generar. Lo que sí creemos es que hay que generar las condiciones para que la iniciativa privada tome impulso nuevamente. Esa sería la principal prioridad. Así es. Y bueno, con la participación de nuestros panelistas nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Los candidatos hablan de economía y reforma política, pero ¿qué pasa en el área social? Después del corte hablaremos de los niños y adolescentes, todo lo que aún falta por hacer. No se desconecte de Políticamente Correcto. A lo largo de esta campaña, la crisis económica, la falta de empleo y la reforma política han copado la agenda de los candidatos presidenciales. Pero la política social ha quedado en un segundo plano. Claudia, ¿qué temas debieran estar en el radar? Hablemos de los niños y adolescentes ecuatorianos y de los graves problemas de malnutrición que los afecta. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, nos advierte que el 24% de los menores de 5 años padece desnutrición crónica en el Ecuador. Es decir, 1 de cada 4 niños. Si bien entre el 2004 y el 2014 esta tasa de desnutrición bajó del 29% al 24%, nuestro país ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, solo por debajo de Guatemala y Bolivia. Los niños indígenas de las zonas rurales de la sierra, por los altos niveles de pobreza, son los más vulnerables, y las provincias con mayor índice son Bolívar y Chimborazo. En el otro extremo también hay una realidad que preocupa, el sobrepeso y la obesidad, que afecta al 30% de los niños de entre 5 y 11 años, es decir, 1 de cada 3 infantes. Aquí la pobreza no es una razón preponderante, cuanto los malos hábitos alimenticios de las familias de las zonas urbanas que tienen mayores ingresos. Hay otro aspecto que el próximo gobierno no podrá descuidar, y es la violencia contra los niños. Claudia, ¿qué datos tienes? Nuevamente, UNICEF señala sobre la base de información oficial del 2016 que el 40% de los niños recibe un trato violento por parte de sus padres, el 25% de sus profesores y más del 50% es testigo de violencia entre los mismos niños. Y a esta realidad hay que añadir la violencia sexual, donde existe un subregistro de datos. Claudia. Así es, Carlos. Podemos concluir que 1 de cada 4 mujeres sufrió este abuso. Además, las autoridades han mostrado su preocupación por la trata de menores de edad, que ya se registra en el país. Y por otro lado, un tema alarmante es el embarazo adolescente. Según datos oficiales, 1 de cada 5 mujeres menores de 20 años ya es madre. Esto nos convierte en el tercer país de la región con la tasa de maternidad adolescente más alta. UNICEF reconoce el interés que el gobierno de Rafael Correa ha puesto en el área social, cuya inversión en el 2014 en educación llegó al 4.75% del PIB y al 2.55% en salud, pero aún falta por llegar al 6 y 4% que manda la Constitución respectivamente. Carlos. Sin duda, son temas ausentes en esta campaña electoral. Richard Martínez, ¿qué se puede hacer desde la visión de los gremios empresariales para poder compaginar, llegar a estos problemas sociales que en pleno siglo XXI parecerían ya haberse superado? Al menos la bonanza económica de los últimos 10 años podría haberlo hecho, ¿no? Qué bueno que topas este tema, Carlos, porque creo que el sector empresarial no puede abstraerse de los problemas sociales, de la política social. Tenemos que tener una capacidad de entregarles a las autoridades las mayores alternativas. En uno de los datos que observábamos sobre el tema de la obesidad, trabajamos con las autoridades. Lamentablemente, nuevamente, los enfoques son distintos, un enfoque de regulación o un enfoque de trabajo público-privado. Nosotros aspiramos a un enfoque colaborativo, público-privado. No al semáforo. No tanto el semáforo per se, sino a que finalmente el semáforo no termina de corregir justamente lo que se decía en la nota, los problemas de los determinantes del consumo, el comportamiento del consumidor. Porque tienes, por ejemplo, mucha comida que se vende en las calles, que no tiene control, no tiene un control sanitario. Esos problemas tampoco se ha corregido. Creemos que hay que más bien promover también más actividad física, más educación del consumidor y nuevamente entro a otro campo
donde tenemos nosotros preocupación, que es esta sobreregulación y la hiperregulación, el bullying normativo que le hemos denominado. Ya el semáforo creo que tiene en vigencia 2 o 3 años. La gente se acostumbró. No hay una respuesta positiva al poder ver un producto y decir, bueno, esto tiene mucho azúcar, mucha grasa, mejor no lo compro. Puede ser. El problema, creo que no es el momento para entrar en un detalle técnico, pero tenía muchos problemas técnicos en su medición. Productos que debían tener una categoría tenían otra, y además es el nivel de consumo. ¿No es cierto? Si yo me tomo un vaso de un producto alto en azúcar una vez a la semana, no pasa nada. Y si hago ejercicio, no pasa nada. Pero si me tomo 2, 3 litros todos los días, hay un problema. Y ese tipo de semáforo no mide justamente aquello. Pero más allá de eso, yo quería ir un poco al tema del ambiente regulatorio. En ese mismo caso concreto, ya se está buscando en el Código de la Salud una reforma al mismo semáforo. Eso genera inestabilidad. Desde nuestro punto de vista, una buena parte de la política social es garantizar a los ecuatorianos un empleo adecuado. Y desde nuestro punto de vista también responsabilizarnos con propuestas en temas de política social. Se nos extiende un poco, Richard, pero te hago la pregunta, Carlos Larreategui. La universidad, ¿qué puede hacer? Proyecta mucho la idea del emprendimiento, de la superación económica de los estudiantes, pero tenemos unas realidades en el país como la que acabamos de ver. ¿Qué se puede hacer desde las universidades? Mira, mientras la atmósfera macroeconómica no mejore, pues las oportunidades se reducen para todos los ecuatorianos y también para los estudiantes que salen graduados de las universidades en busca de empleo. Entonces, las opciones que tiene el próximo gobierno son dramáticas porque obviamente estamos en una era postpetrolera que va a depender de los tributos y como tú mencionabas hace un momento, muchos candidatos han ofrecido bajar impuestos para reactivar, algo que va a tomar bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el gobierno? Recortar de la parte fiscal muchísimos gastos. Y ahí viene el problema. ¿Se van a tocar los gastos sociales? Ojalá que no. Pero necesariamente va a haber reducción de burocracia. Necesariamente va a haber una revisión de los subsidios de la gasolina. A todos los candidatos va a pasar esa idea por la cabeza. Y efectivamente, entonces, por eso es importante también tener una unidad. Es decir, mientras sigamos, todos cumplimos nuestra misión desde nuestro ángulo, pero mientras los empresarios, las universidades, la iglesia, sigamos simplemente dando nuestras opiniones como francotiradores, ¿no es cierto?, aislados del resto, no vamos a poder construir esta plataforma que precisamente puede diseñar un panorama general y una serie de políticas para proteger a los más débiles y para sacar adelante el país. Sin eso no vamos a poder salir. Y muy importante aquí son los acuerdos legislativos en un Congreso fragmentado que deberá reformar muchísimas leyes. En esto yo simplemente quería hacer un matiz con lo que dijo el padre Lucero. Hay que respetar las leyes, sí, pero cuando son legítimas, solamente cuando son legítimas, porque las leyes espurias... Las leyes votadas en la Asamblea son legítimas. No son legítimas, son espurias muchas de esas leyes porque han atropellado todos los procedimientos, porque han atropellado la Constitución y obviamente son leyes que solamente se sostienen en la fuerza, pero no se sostienen en la legitimidad. Y lo que tenemos que hacer precisamente es que esas leyes cobren legitimidad. General Jarrín, ustedes, el sector militar, conoce muy de cerca la realidad social del país por su nivel de penetración que tienen. Esta realidad social que la vimos en el segmento anterior, ¿qué sensación le deja? ¿Cómo puede el sector militar debatir estos temas? No nos corresponde de forma directa actuar sobre el clima social, pero sí podemos reconocer que sin Fuerzas Armadas y Policía Nacional no se puede preservar un clima, un ambiente de paz y de convivencia. Y lo que está pasando más bien en el país es generándose un clima expansivo de violencia y que nace en el liderazgo autoritario, abusivo, arbitrario. Todo se llama terrorismo. Y se llama a la violencia política, se les llaman grupos ilegales armados de Morona, que es una barbaridad. Están escalando políticamente una violencia generada por el mismo gobierno. Mientras tanto, los sectores pobres del país tienen este tipo de problemas marcados, es decir, que en un ambiente de violencia o de autoritarismo como el que usted señala, que bueno, podría ser rebatido, hay unos problemas sociales que todavía no se resuelven, ¿verdad? Por supuesto, y esos problemas sociales tienen que ser solucionados con gobernabilidad, que no se menciona en sus adecuados términos. Gobernabilidad son las medidas eficaces y políticas del Ejecutivo cuando tienen instituciones con capacidad de gestión para diseñar políticas públicas que respondan a las demandas sociales, que sepan con capacidad, que sepan prevenir y solucionar los conflictos que se presenten, pero por sobre todo, asumir responsabilidad.
Este es un estado de ministros fantasmas. Antes de darle el paso al padre Lucero, dígame, si no hay una agenda social fuerte en los candidatos a la presidencia de la República, ¿para qué hacer política? Hace pocos días vimos un debate donde vimos que realmente uno tiene o escucha ofertas de campaña u ofertas de empleo, de bajada de impuestos, etc. Pero como hemos escuchado aquí mismo hace pocos minutos, eso no va a ser tan fácil. Creo en verdad que hace falta una mayor, diríamos, sinceridad de parte de los candidatos hacia la ciudadanía en comunicar que nosotros tenemos, y comenzando realmente por aquellos que tienen mayor poder en este país, tenemos que ser mucho más honestos, tenemos que ser mucho más generosos, tenemos que ser mucho más, diríamos, sensatos para construir un país mejor. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Sigue este debate de Políticamente Correcto. Todos los reportajes y programas de Políticamente Correcto están en nuestro micrositio en la web de Ecoavisa, www.ecoavisa.com. Regresamos con más de este debate. Hay un tema que me queda pendiente por analizar y que resulta también urgente. Tiene que ver con la política exterior y el futuro que puede tener Estados Unidos en su relación con América Latina y particularmente con Ecuador. La llegada de Donald Trump nos presenta unos desafíos que yo no sé si los candidatos a la presidencia de la República lo están ya asumiendo. Carlos Larreategui, ¿es un desafío diplomático el que se le viene al próximo gobierno? ¿Por qué tampoco los candidatos no hablan de Donald Trump? Efectivamente, y no creo que sea solamente en relación con Donald Trump y con los Estados Unidos. La política exterior de estos 10 últimos años ha sido una política altamente ideologizada, que ha dejado detrás el interés nacional. Nos ha aislado, yo creo que de las realidades geopolíticas, de los intereses geopolíticos, simplemente porque hemos preferido temas ideológicos, apertura de embajadas, alianza con países que no nos brindan nada, pero que seguramente son afines ¿no es cierto?, a la revolución y al socialismo del siglo XXI. Entonces, en términos de política exterior hay que reconstruir todo y hay que establecer objetivos claros. Con Trump las relaciones van a ser complicadas. Y eso sí es un gran desafío, porque no es cualquier país. Efectivamente, yo creo que además ahí va a haber que tomar contacto, realmente hacer una relación muy fuerte con otros países de Latinoamérica, no pasar por estos artificios como el ALBA, sino realmente buscando el interés nacional. ¿Fortalecer la OEA nuevamente? ¿O está bien que siga habiendo UNASUR frente a este aislacionismo en el que nos quiere llevar? Es una ficción, Trump? fue un aparato de alguna manera de este socialismo del siglo XXI, de estos gobiernos de izquierda, no existe, no tiene ningún peso, vemos lo que está sucediendo. ¿Pero no es el momento de América Latina frente a Estados Unidos? No creo que sea a través de UNASUR, además dirigido por el expresidente colombiano que ha sido un alfil, ¿no es cierto?, y un peón del socialismo momento. Seguramente. Hay que reconstituir eso porque la relación con los Estados Unidos es muy complicado. Por ejemplo, esta humillación o las continuas humillaciones que Trump está haciendo, ¿no es cierto?, a México, va a revivir, va a resucitar fantasmas de pasados de las relaciones muy conflictivas entre Estados Unidos y América Latina. Y hay que unirse, hay que atrincherarse, hay que ver otros horizontes y definitivamente ver por el interés y dejar que la política exterior busque los intereses nacionales y no esté condicionada por estos aspectos fundamentalistas de la ideología. Bien, General Herrín, ¿es un momento clave para analizar la seguridad hemisférica de Ecuador, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Absolutamente, porque el mundo está viviendo un nuevo orden mundial a partir de lo que ha determinado en sus políticas el presidente Trump. Pero también hay que considerar que es un nuevo momento para vivir con América del Sur a través de UNASUR y olvidarse de estos organismos confrontacionales como la CELAC, como el ALBA, que poco a poco se están liquidando a sí mismos. Mantener la UNASUR. Y darse cuenta, por supuesto, con nueva visión, con nuevo enfoque, y darse cuenta que el Ecuador es un país marítimo. Si se acaban de conceder concesiones en los puertos, es porque hay un inmenso futuro en el Pacífico, en la ampliación del Canal de Panamá, y dejarse de estos juegos, como es el Plan Estratégico de Movilidad, que se encarga a España para que nos dé avisorando geopolíticamente lo que le conviene al país. Y no es otra cosa que reorganización continental, cuando el Ecuador es un país marítimo. Hay que tejer una nueva alianza con Estados Unidos independientemente del presidente que venga, porque Donald Trump es anti-latinoamericano, eso es lo que se ve. Pero nosotros durante 10 años estuvimos anhelando una mayor estrechez en las relaciones con Estados Unidos. En la administración y conducción política del Estado, que ha sido errática, lo que mejor se ha logrado es el acercamiento y la apertura con la Unión Europea.
Ese es el primer paso. El siguiente es Alianza del Pacífico, Estados Unidos, el Asia. El Ecuador tiene inmensas probabilidades para su desarrollo económico. Si hablamos de competitividad, tenemos que hablar de productividad. Y si hablamos de productividad, se tiene que hablar de inversiones. Y las inversiones necesariamente vienen de los países del centro a la periferia, no al revés. Padre Lucero, ¿qué podemos esperar de nuestros migrantes en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump? ¿Qué tipo de trabajo político tiene que hacer el próximo gobierno para neutralizar a estas personas que podrían ser las principales víctimas de este espacio de confrontación que al menos en los primeros días de la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos parece ser una realidad? Por lo visto vienen tiempos difíciles para los emigrantes ecuatorianos y de América Latina. En verdad, yo esperaba que el presidente Trump fuera un poco más sensato en estos primeros días de mandato, pero los movimientos que hemos visto desde el primer día hasta el día de ayer han sido realmente preocupantes, ¿verdad? Yo pienso en verdad que las naciones de América Latina, cada gobierno en particular o de pronto a nivel de otras instancias, tienen que ser extremadamente creativos, extremadamente propositivos para lograr que los emigrantes, quienes están ya adentro, de alguna manera se respeten sus derechos. Y también algo que yo creo que es importante es que cada país tiene que ser un país muy eficiente para que sea tomado, pienso yo, en cuenta por una potencia tan grande como es Estados Unidos, ¿no? No podemos seguir siendo vistos solamente como países pequeños, sino además como países que no cumplimos los deberes, ¿no? No puede ser, por ejemplo, lo que vimos ayer, ¿verdad? Ese mapa de la corrupción internacional, ¿verdad? Que ayer vimos en los medios, donde Ecuador aparece realmente en una posición muy crítica, ¿no? Tenemos que dar una imagen de países con mayor honestidad, con mayor creatividad, con mayor, diríamos, eficiencia, ¿no? Para que estos países tan grandes, pues, yo digo, ganarnos el respeto. Perfecto. Economista Martínez, parecería que la llegada de Donald Trump desvanece por completo todas las posibilidades y anhelos de integración comercial que el sector empresarial durante 10 años estuvo pendiente y exigiéndole al gobierno de Rafael Correa que se consolide. ¿Se perdió ya la oportunidad? Yo creo, Carlos, que la política exterior hay que analizarla en un nuevo momento. Creo que la llegada de Trump, el balance de Alemania en la eurozona y otras cosas que están pasando en el mundo nos llevan prácticamente a un nuevo orden mundial. Y creo que allí el Ecuador tiene que repensarse en esas relaciones exteriores. La política comercial del país ha sido muy errática estos 10 años. Se perdió mucho tiempo. Se perdió mucho tiempo con la Unión Europea. Ventajosamente ya lo tenemos al acuerdo, pero hay que aprovecharlo y hay que explotarlo, y eso implica generar las condiciones de competitividad, trabajar en agenda interna. En el caso concreto de Estados Unidos, nosotros estamos planificando para los próximos meses tratar de buscar un acercamiento privado-privado que nos permita tener un mayor entendimiento de cuál es el horizonte. Por fuera de las autoridades políticas. Creo que también se puede trabajar con las autoridades, pero la verdad es que hay mucha expectativa. Yo creo que Estados Unidos en este momento difícilmente va a tratar de dar claridad en un proceso electoral en el Ecuador, además con tantos otros frentes que tiene este momento por atender dentro de su prioridad geopolítica. Pero sin lugar a duda tenemos que buscar el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pero Trump es reacio a eso. Eso Sí, es como una quimera. No sé hasta qué punto sea demagogia más bien pensar en eso. No creo que es demagogia, porque finalmente hay cosas. Estados Unidos no va a poder producir todo lo que sus ciudadanos consumen. Y yo creo que allí nosotros tenemos grandes ventajas competitivas y comparativas, ¿no es cierto? Se sienten amenazados por China, se sienten amenazados por México, básicamente por la manufactura. Nosotros tenemos muchas ventajas comparativas en la agricultura, en la agroindustria. Tenemos que ser, como decía el padre, bastante creativos, pero sobre todo eficientes. ¿Por qué los Estados Unidos regresaría a ver al Ecuador? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si no regresa a ver al Ecuador, independientemente de aquello, nosotros tenemos que trabajar en la competitividad interna para ser más productivos y apuntar a la diversificación de mercados. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y entramos en la etapa de conclusiones. Siga con nosotros. Y bien, es el momento ya de las conclusiones. Economista Martínez, en esta campaña electoral se está proyectando una agenda políticamente correcta para el futuro del Ecuador. Carlos, tenemos que lograr que este callejón sea un callejón con salida.
y eso implica un pacto social donde tengamos la honestidad y la transparencia para reconocer que se ha avanzado en ciertas cosas, política social, de educación, salud, y que hay que mejorarlas y sostenerlas, pero que también hay una tarea enorme y grande por hacer y aspiramos a que los candidatos y quien asuma la presidencia de la República tenga la capacidad de unificar nuevamente el país para darles más prosperidad a los ecuatorianos. Padre Iván Lucero, ¿qué es lo políticamente correcto? En este momento, ser responsables con nuestro país. Tanto los candidatos tienen que ser muy responsables con la gente, no engañar, no prometer aquello que no vayan a cumplir. Realmente tienen que ser gente que vaya a servir. Y en segundo lugar, nosotros quienes vamos a elegir, tenemos que ser responsables con nuestro voto. Tenemos que tomar conciencia que el país está en las manos ahora de todos los ciudadanos. General Jarrín, ¿cómo construir consensos mínimos hacia el futuro? En primer lugar, a través de la Constitución. Si se hizo una enmienda a la Constitución en el 158, hay que compatibilizar las leyes existentes y anular las que son nefastas, como la que tenemos de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Luego hacer una evaluación de las Fuerzas Armadas para saber cuáles son las capacidades estratégicas que nos lleven a determinar una política de defensa. Una década sin política de defensa no es posible. Y de ahí, finalmente, reestructurar las Fuerzas Armadas con tanto cambio que ha existido para recuperar la profesionalidad y el prestigio que desde el año 95 y que estamos celebrando un aniversario de la guerra del Cenepa, recuperen su capacidad, su prestigio y su respeto nacional. Doctor Larreati, ¿qué esperar de este último tramo de la campaña electoral? La agenda electoral no ha sido políticamente correcta porque no ha incluido temas sustantivos que el próximo gobierno y el próximo régimen deberán enfrentar y resolver. Toca a los sectores sociales, sectores por ejemplo como los que estamos presentes en este momento, apuntalar y ayudar al próximo régimen a encontrar salidas. No repetir la conducta del 2007, donde todos los sectores sociales simplemente figuraron como espectadores, se allanaron a todos los atropellos, no se dieron cuenta de los peligros que se cernían sobre la nación y fueron inmovilizados. Esta vez tenemos que actuar con decisión, unirnos, crear una plataforma política, social y económica que nos permita resolver los temas sustantivos. Como decía, se vienen tiempos difíciles, no nos engañemos los ecuatorianos, vamos a tener que asumir sacrificios muy grandes. La desolación económica y moral que deja este gobierno nos va a obligar a tener medidas costosas que deberemos asumir con responsabilidad frente a lo actuado en años pasados. Aún quedan 3 semanas para que los ecuatorianos reflexionemos sobre el sentido de nuestro voto. En el programa de hoy hemos hecho un intento por alertar a los candidatos sobre cuáles son los temas que el país necesita debatir. Si bien la economía es ahora la prioridad en el mensaje electoral, hay otras urgencias que no pueden soslayarse, como los derechos de la niñez, las libertades ciudadanas, el respeto institucional y una política exterior urgente. Solo así podremos soñar en un país más próspero y democrático. Nos vemos pronto. La campaña electoral está en su auge y Políticamente Correcto analiza los temas que usted necesita para tomar una decisión el próximo 19 de febrero. Recuerde, Políticamente Correcto, 11:30 por Ecuavisa. Hasta la próxima.